En el corazón de Puebla, en una calle empedrada donde las paredes estaban teñidas por la memoria de generaciones, había una casa que parecía casi olvidada por el tiempo. Dentro de aquella casa la familia Morales había dejado una estatua de Cristo acumulando polvo en un rincón desde hacía años. Nadie recordaba exactamente cuándo había llegado, ni quién la había colocado allí primero. Lo único cierto era que su presencia, silenciosa y firme, permanecía como un testigo silencioso de los días de antaño. Durante años, la vida cotidiana, con su ritmo implacable, sus discusiones, sus alegrías y sus penas, había relegado a la estatua a la invisibilidad, como si su valor dependiera únicamente de la atención que los humanos le prestaban. Pero un día, algo cambió. Fue un día gris, con nubes bajas que parecían pesar sobre la ciudad, y la familia Morales se reunió para ordenar la casa, en preparación para la visita de unos parientes lejanos. Mientras movían muebles y barrían el polvo acumulado, alguien tropezó con la estatua y al levantarla, la vio de nuevo con otros ojos. De repente, esa figura de Cristo, con su expresión serena y su rostro lleno de misericordia, parecía mirarles directamente a los corazones, recordándoles que nunca habían estado realmente solos. El padre de familia, don José, decidió limpiar la estatua cuidadosamente, eliminando la capa de polvo que había cubierto cada detalle. Cada movimiento de su trapo parecía más un acto de reverencia que de limpieza. Y mientras lo hacía, un silencio respetuoso llenó la sala. La madre, doña Carmen, observaba con los ojos llenos de lágrimas, como si algo, en aquel momento, despertara en ella una memoria olvidada. En las oraciones nocturnas, las plegarias silenciosas por los hijos, los días en que la fe era una luz constante en medio de la rutina. En esa noche, la familia decidió colocar la estatua de nuevo sobre la mesa del altar, rodeada de velas y flores frescas, y aunque a primera vista parecía un cambio sencillo, algo invisible y profundo comenzó a suceder. La atmósfera en la casa se transformó en las tensiones que durante meses habían pesado sobre la convivencia familiar. Se suavizaron, los pequeños resentimientos entre hermanos comenzaron a disiparse, y un sentido de paz inexplicable llenó cada rincón de la estatua. No era solo un objeto, se convirtió en un recordatorio tangible de la presencia de Dios en su hogar. Don José se sentó frente al altar y, por primera vez en mucho tiempo, rezó con la familia de manera conjunta. Los fluían con naturalidad, mezclando gratitud y reconocimiento, mientras los niños escuchaban y repetían los nombres de santos y oraciones con un entusiasmo renovado. Fue como si cada oración reviviera la memoria de generaciones anteriores, y cada palabra pronunciada reforzara un lazo invisible entre ellos y lo divino. Esa noche, algo extraordinario sucedió. En un silencio profundo llenó la casa, no vacío ni incómodo, sino lleno de una presencia que todos podían sentir. Cada miembro de la familia percibió, a su manera, que Dios estaba allí, observándolos, cuidándolos, recordándoles que la fe no siempre requiere grandes gestos ni milagros visibles, sino la atención humilde y constante a los detalles de la vida cotidiana. La historia de la estatua olvidada se convirtió en un relato que los Morales contaban a vecinos y amigos, y pronto la casa se llenó de visitas de personas que querían sentir esa paz, y cada visitante, al contemplar la estatua y escuchar la historia, experimentaba un toque de esperanza, un recordatorio de que incluso cuando olvidamos a Dios, Él nunca nos olvida a nosotros. Con el paso del tiempo, la estatua no solo permaneció limpia y en un lugar central, sino que también se convirtió en un símbolo de transformación personal y familia. Los Morales comprendieron que la fe no depende de las circunstancias externas, sino de la disposición del corazón para reconocer lo sagrado
en lo cotidiano, para prestar atención a la luz que nunca se apaga. Incluso cuando parece que todo está perdido, mientras los días pasaban, la familia Morales comenzó a notar cambios sutiles pero profundos en su vida cotidiana. Las discusiones que antes parecían inevitables entre los hijos adolescentes comenzaron a disminuir. Ya no había gritos por pequeñas disputas ni miradas de resentimiento silencioso. Incluso los momentos rutinarios como preparar la comida o limpiar la casa adquirieron un sentido de sacralidad. Cada movimiento parecía envuelto en la presencia de algo más grande, algo que los guiaba a actuar con paciencia, compasión y respeto mutuo. Doña Carmen, la madre, empezó a dedicar tiempo cada mañana para encender una vela frente a la estatua y recitar oraciones con los niños. No eran solo palabras aprendidas de memoria, sino oraciones vivas, llenas de emoción y gratitud. Los niños, al principio con cierta duda, pronto comenzaron a sentir una conexión directa con la figura que representaba la presencia de Cristo en su hogar. Sus corazones se llenaron de esperanza y su curiosidad se transformó en fe activa. Comenzaron a hablar entre ellos sobre la importancia de ayudar a los demás, de ser amables y de observar la bondad que existía en la vida cotidiana. Un día, don José decidió invitar a su vecino, el señor Enrique, un hombre que había pasado por muchas dificultades y había perdido la fe, a compartir un momento de oración frente a la estatua. Al principio, Enrique dudó y se sintió incómodo, pero poco a poco comenzó a sentirse envuelto por la serenidad que emanaba del lugar. Mientras escuchaba las palabras de don José y veía a los niños recitar sus oraciones con entusiasmo, una emoción desconocida se apoderó de él. Lágrimas silenciosas recorrieron sus mejillas y por primera vez en años sintió una chispa de esperanza que creía perdida. La noticia de la transformación silenciosa en la casa Morales comenzó a extenderse por el vecindario. Personas que habían pasado por la casa sin prestar atención empezaron a detenerse, intrigadas por la luz de las velas, por el aroma de las flores frescas, por la sensación de paz que parecía emanar del hogar. Algunos vecinos se animaron a entrar y al contemplar la estatua y escuchar la historia de cómo había sido redescubierta, experimentaban un toque de consuelo y renovación. Muchos compartían sus propias historias de lucha y desesperanza, y encontraban en aquel pequeño altar un símbolo de fe viva, capaz de reconfortar incluso los corazones más cansados. En esa estatua olvidada, que durante años había sido un objeto silencioso y relegado, se convirtió en un puente entre generaciones. Los abuelos contaban a sus nietos cómo sus propios padres habían colocado esa figura en la casa, cómo había sido testigo de bodas, bautizos y momentos de oración que nunca se olvidan. Los niños escuchaban atentos, sintiendo que participaban de algo más grande que ellos mismos, de una tradición de fe que no podía perderse. La historia de la estatua trascendía el tiempo, mostrando que la presencia de Dios no depende de que nosotros la reconozcamos constantemente. Dios está aquí, incluso cuando no lo vemos. Con el paso de los meses, los Morales comprendieron una lección fundamental. La fe no siempre necesita gestos grandiosos, ni milagros espectaculares. La verdadera presencia de Dios se manifiesta en los detalles cotidianos, en la atención que ponemos a lo sagrado, en la manera en que tratamos a nuestra familia y a los demás. Cada oración pronunciada, cada vela encendida, cada momento de silencio frente a la estatua, se convirtió en un acto de reverencia que fortalecía el vínculo entre ellos y lo divino. Un día, durante una noche especialmente tranquila, don José se sentó frente a la estatua y observó cómo la luz de las velas reflejaba los rasgos de Cristo con una claridad sorprendente. Sintió que la figura lo miraba con compasión y comprensión, recordándole que
Aunque a veces olvidamos a Dios, Él nunca nos olvida a nosotros. Esa realización lo llenó de gratitud y emoción. Comprendió que la fe no es un camino de perfección, sino un viaje de redescubrimiento constante, donde incluso los objetos más simples pueden convertirse en ventanas hacia lo divino. A la estatua, ahora central en el hogar, se convirtió en el punto de encuentro de toda la familia para reflexionar, orar y compartir sus experiencias diarias. Los hijos comenzaron a contar sus preocupaciones y alegrías con sinceridad, encontrando en la figura de Cristo un símbolo de consuelo y guía. La madre compartía enseñanzas de paciencia y amor, mientras que el padre hablaba sobre la importancia de la gratitud y la humildad. La fe que había permanecido olvidada despertó con fuerza, transformando cada aspecto de la vida familiar y extendiéndose incluso a la comunidad vecina. Así, lo que comenzó como un simple acto de limpieza y atención a una estatua olvidada, se convirtió en una experiencia de transformación profunda. La familia Morales aprendió que Dios siempre está presente, incluso en los lugares y momentos que parecían insignificantes, que la fe puede renacer en cualquier instante y que los milagros no siempre se presentan como eventos espectaculares, sino que a menudo surgen en la calma de la rutina diaria, en los gestos de cuidado y la atención a lo que realmente importa: el amor, la gratitud y la conexión con lo divino.